Cómo predicar de Cristo usando toda la Biblia. Cómo aplicar la teología bíblica en una predicación expositiva. Por Goldsworthy. Capítulo 1. Solo a Jesucristo y a Él crucificado. El dilema del predicador. Los predicadores evangélicos tenemos un plan de acción. Queremos proclamar a Cristo de la manera más efectiva posible. Ver personas convertidas y establecidas en la vida cristiana sobre el fundamento más seguro, la palabra de Dios. Queremos ver a las personas crecer en comprensión espiritual y en santidad. Queremos ver a las iglesias crecer, madurar y servir al mundo, alcanzándolo con el Evangelio y con obras de compasión. Queremos causar impacto en nuestras comunidades locales por medio del evangelismo y de los ministerios basados en el cuidado de otros. Queremos fortalecer a las familias y nutrir a los niños con el Evangelio. Y parte esencial de este plan de acción es la convicción de que Dios nos ha encomendado el ministerio de predicar y enseñar la Biblia como medio primordial para lograr estos objetivos. Los predicadores evangélicos formamos parte de una antigua y venerable tradición que se remonta a los apóstoles. La tradición de la importancia fundamental de la palabra predicada para la vida de la congregación cristiana. Creemos que la predicación no es un elemento secundario en el programa de la iglesia local, sino que es parte de la esencia misma de lo que significa ser el pueblo de Dios. Entendemos la actividad de predicar como la principal forma en que las congregaciones del pueblo de Dios expresan su sometimiento a la palabra. Ciertamente el sermón del servicio religioso no es la única forma en que ésta llega a nosotros. Por eso, animamos a las personas a estudiar la Biblia en la privacidad de sus hogares, a asistir a pequeños grupos de estudio bíblico e incluso a emprender una formación bíblica y teológica formal en algún instituto. No obstante, ninguna de estas cosas, sin restarles importancia, debe disminuir la primacía de la predicación. En el capítulo 4 abordaré el tema de la naturaleza fundamental de la predicación. ¿Qué quiso decir Pablo al escribir en 1 Corintios capítulo 2, verso 2? Porque nada me propuse saber entre ustedes, excepto a Jesucristo y este crucificado. Es obvio que en todas sus epístolas no solo escribió sobre la muerte de Jesucristo, sino acerca de muchas cosas más. Pero también es obvio que el tema principal de todos sus escritos es la persona y la obra de Jesús. Y sin embargo, escribió asimismo sobre asuntos relativos a su vida personal y la de otros cristianos. Este pasaje en particular de 1 Corintios es un buen punto de partida para nuestra investigación. Pues en él, Pablo repudia la cosmovisión pagana, filosófica e incluso judía, que intenta asimilar la realidad lejos de la verdad en Cristo. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Sin embargo, para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. 1 Corintios capítulo 1, verso 23 y 24. La razón para dar este mensaje centrado en Cristo es que la fe de sus lectores no descansa en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. 1 Corintios capítulo 2, verso 5. Esto implica que la única forma apropiada de responder al poder y la sabiduría revelados por Dios es centrándose en la persona de Cristo. En otros pasajes, Pablo define el poder de Dios como Cristo y su Evangelio. Por tanto, será necesario abordar más adelante la cuestión de la naturaleza del Evangelio. Como predicadores, el problema que enfrentamos no es novedad. En todas las épocas, los predicadores cristianos se han esforzado por entender el tema de la centralidad de Cristo y cómo ésta afecta la forma en que tratamos el texto bíblico. Es un problema obvio al predicar el Antiguo Testamento, pero que también existe, aunque de manera más sutil, para el que predica con el Nuevo. Si un pasaje no trata directamente de los acontecimientos del Evangelio, o sea, de la vida, muerte y resurrección de Jesucristo, ¿en qué medida estamos obligados a vincularlos al pasaje? ¿Habría querido Pablo que predicáramos sermones en los que terminemos por mencionar los mismos puntos comunes sobre la muerte de Jesús por nuestros pecados? ¿Puede el Antiguo Testamento hablarnos por cuenta propia sin que intentemos vincularlo al Evangelio?
Sin duda alguna, al predicar desde el Antiguo Testamento, muchos predicadores cristianos abordan el tema de Dios en los Salmos o la vida de fe de alguno de los héroes de Israel, sin conectarlos a la vida y obra de Cristo. También en las obras académicas de teología o estudios bíblicos, se aborda el Antiguo Testamento sin referirse al Nuevo, y muchos libros y guías de estudio bíblico inductivo se han escrito con el propósito de edificar a los cristianos con base en el Antiguo Testamento, sin un contenido explícitamente cristiano. Son varios los factores que parecen operar en este contexto, en especial entre los escritores evangélicos. En primer lugar, está el correcto supuesto de que el Antiguo Testamento es en sí mismo escritura cristiana y que, a pesar de las dificultades para hacerlo, debemos adueñarnos de él para ofrecérselo al pueblo cristiano. En segundo lugar, el pueblo del Antiguo Testamento creía en el mismo Dios que reconocemos los cristianos, pero también está el cuestionable supuesto de que la función primaria del pueblo del Antiguo Testamento era brindar patrones de fe y conducta para imitar, o bien para evitar. A menudo no se piensa cabalmente en cómo establecer los vínculos entre las personas y los acontecimientos del Antiguo Testamento con nosotros. En nuestra calidad de personas del Nuevo Testamento, esta falta conduce a defectos fundamentales en la predicación, entre ellos a la tendencia de extraer moralejas de los sucesos del Antiguo Testamento, o de tan solo encontrar ejemplos piadosos para imitar. Pero como lo señala Edmund Clooney, la predicación que ignora la historia revelationis, la cual vez tras vez nos equipara con Abraham, compara la lucha de Moisés con la nuestra, la negación de Pedro con nuestra infidelidad, y procede solo en base a ilustraciones, no entrega la palabra de Dios y no permite que la iglesia vea la gloria de la obra de Dios. Solo predica al hombre, el pecador, el buscarlo, el redimirlo, el piadoso, pero no a Jesucristo. Clooney señala acertadamente también que debemos seleccionar con cuidado los ejemplos a seguir en los santos del Antiguo Testamento. Después de todo, sabemos que el Antiguo Testamento ha sido motivo de incomodidad para algunos debido a que muchas de las obras consideradas piadosas en Israel de la antigüedad simplemente no pasan la prueba hoy en día. De ahí surge el tema de los problemas morales de la Biblia. El Antiguo Testamento es la fuente de muchos de estos problemas para quienes lo estudian seriamente. La muerte y destrucción, la matanza y el pillaje son el pan de cada día en las narrativas sobre cómo Israel conquista Canaán. ¿Qué aprenderemos de estas situaciones? Si las narrativas de Elías nos enseñan a caminar cerca de Dios, como lo describiera un orador que escuché, ¿cuáles son las consecuencias para esta forma de caminar al pensar en el mandato a Elías de dar muerte a todos los profetas de Baal? La mayoría de nosotros ha evitado estos dilemas morales creados por el Antiguo Testamento. Es muy probable que un evangélico no se sienta cómodo con la percepción del antiguo liberalismo, de que el Antiguo Testamento describe una forma de religión primitiva y, por consiguiente, deficiente. No obstante, el problema persiste. ¿Qué podemos decir, por ejemplo, de las imprecaciones del Salmo 137, que aprueban a quienes toman bebés babilonios para estrellarlos contra una roca? Los textos de estudio bíblico inductivo son una fuente fundamental del problema, no porque exista algo malo en aplicar esa técnica de estudio de la Biblia como tal, sino porque este método es insuficiente por sí solo. Si asignamos a un grupo de cristianos la tarea de leer una sección del Antiguo Testamento y les entregamos algunas preguntas prescritas dirigidas a hacerlos revisar con cuidado el texto con el fin de entender lo que éste señala, no encontraremos problemas hasta este punto. Pero esta técnica cifra gran confianza en la capacidad de las personas para distinguir la forma en que esta parte del texto se inserta con efectividad en la unidad total de la Escritura y por ello en cómo se relaciona con Cristo. O tal vez lo que sucede es que se ignora la necesidad de relacionarlo con Cristo. Muchas personas no solo consideran un problema, pues los paralelos entre los personajes del Antiguo Testamento y nosotros bastan para que algunos lectores piensen que tienen una noción profunda de que esta es la palabra de Dios para nosotros hoy. Pero debo decir que si lo considero un problema, no por carecer de interés en lo que la Biblia puede decirnos, sino precisamente por interesarme en ella.
Me pregunto si centrar la atención en los ejemplos bíblicos de fe, o en la batalla, o en la falta de ella, nos hace centrarnos en lo que Dios realmente quiere decirnos. Podemos ilustrar este punto basándonos en un área de enseñanza bíblica que es conocida. Veamos el Nuevo Testamento, que nos enseña que la persona de Jesucristo es digna de imitar. De hecho, la idea de imitarlo es una dimensión importante de la enseñanza que nos confronta a ver si somos discípulos de Cristo. Sin embargo, la mayoría de los cristianos estarían de acuerdo en que imitar a Cristo no es el centro de la enseñanza del Nuevo Testamento. Somos salvos y somos conformados a la imagen de Cristo no por nuestros esfuerzos de imitarlo. Por tanto, esa idea reduciría el Evangelio a un esfuerzo ético. Reconocemos que el Evangelio nos habla de la obra absolutamente singular de Cristo, tanto en su vida como en su muerte, por virtud de la cual somos salvos por fe. Pero no podemos imitar o revivir este acontecimiento del Evangelio como tal. Solo podemos creer en él. No podemos hacernos un camino al cielo por medio del esfuerzo moral, por medio de portarnos bien. Solo podemos depender de la obra ya finalizada de Cristo para nosotros. Tampoco podemos ordenar que otras personas revivan o ejecuten el Evangelio. Solo debemos proclamar el mensaje de lo que Dios ha hecho por ellos en Cristo. Obedecemos el Nuevo Testamento al tratar de convencer a las personas de que deben vivir conforme a las implicaciones del Evangelio. Pero no podemos invitarlas a revivirlo porque eso fue una obra única y singular de Cristo. La distinción que hagamos entre el Evangelio y su fruto en nuestras vidas es crucial. Si rechazamos las ideas del cristianismo liberal que reducen la obra de Cristo a tan solo un ejemplo digno de imitar, veremos un gran cambio en nuestra manera de interpretar la Biblia. El Nuevo Testamento expresa con claridad que el ejemplo ético de Cristo es secundario ante la obra fundamental y única que Cristo realizó por nosotros, en la cual se centra. Pero, para muchos no todo es tan claro cuando estudian el Antiguo Testamento. Por eso el mensaje del Antiguo Testamento es reducido con excesiva facilidad a imitar un ejemplo santo y evitar el que no es santo. De ahí surgen dudas sobre la naturaleza de la unidad de la Biblia. ¿Cuál es la relación existente entre los dos testamentos? Las abordaremos más adelante. La posición central del Evangelio. El mensaje central del Nuevo Testamento es el del Dios encarnado, Jesús de Nazaret, quien hizo por nosotros lo que no podíamos hacer por nuestros propios medios con el fin de acercarnos de nuevo a Dios, en nuestra calidad de pueblo perdido. En toda la Escritura abunda un sentido de iniciativa divina en la salvación. En el Antiguo Testamento, el pecado de Adán y Eva, que trae el juicio de Dios, no es el final de la historia, puesto que Dios ya tenía un plan de misericordia y gracia. Los relatos sobre Noé y Abraham describen de forma elocuente la obra soberana de Dios, destinada a alejar a la humanidad rebelde del filo de la destrucción. El pacto de Dios con el pueblo escogido es ante todo un pacto de gracia. Dios escoge a su pueblo, le hace importantes promesas y actúa para darles cumplimiento. No es sino hasta después del gran acto de redención del éxodo de Egipto cuando se le entrega a Israel un código de conducta que iba de acuerdo a la ley dada en el monte Sinaí. Yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Éxodo 22. Eran su pueblo, gracias a lo que él había hecho en el pasado. No pudieron salvarse a sí mismos de Egipto y de la esclavitud por medio de otros dioses. Lo único que pudieron hacer fue detenerse y ser testigos de la salvación que Dios les dio. Éxodo capítulo 14, verso 13 y 14. Luego, habiendo sido salvados por gracia, es cuando se ven ligados a Dios por medio del pacto de Sinaí. Esta primacía de la gracia que opera en todo el Antiguo Testamento nos muestra la posición central y prioritaria del Evangelio de la gracia que encontramos en el Nuevo Testamento. La naturaleza de la relación entre la salvación revelada en el Antiguo Testamento y el Evangelio de Jesucristo es algo que nos esforzamos en entender sobre la base de nuestra teología bíblica. No es tarea fácil y suele caer fácilmente en el olvido a favor de un acercamiento más moralizante y lleno de lugares comunes en cuanto al significado para nosotros. Un enfoque cristiano y bíblico consecuente comienza con el Nuevo Testamento y en especial con el Evangelio.
En primer lugar, el Evangelio es parte esencial de nuestro pensamiento porque forma parte de nuestra experiencia. Por medio del Evangelio somos llevados a reconocer el señorío de Cristo, nuestra necesidad y su gracia al salvar a todos los que creen en Él. Puede ser que hayamos contado con mucha información sobre el contenido de la Biblia e incluso hayamos tenido pensamientos genuinamente religiosos antes de creer en el Evangelio. Pero este último es nuestro único medio de contacto con la verdad sobre Dios. Ciertamente, este mensaje sobre Cristo representa el punto de cambio. La conversión, ya sea gradual o súbita, implica alejarse de nuestra manera de ver e interpretar el mundo y de un compromiso personal que nos lleva a centrarnos en nosotros mismos. Para la mente que está alineada a las costumbres del mundo, la conversión es el momento en el que todos los hechos de nuestro propio universo dejan de ser dirigidos en contra del Dios de la Biblia y pasan a ser testigos de su realidad. El Evangelio es un punto de partida de nuestra vida eterna con Dios. Es el medio para reconciliarnos con Dios de tal modo que estemos convencidos del favor de Dios hacia nosotros y del don de la vida eterna. Es el medio por el cual nacemos de nuevo y llegamos a conocer cómo el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros. En segundo lugar, el Evangelio es esencial en términos teológicos. Si bien ya hemos mencionado este punto, no debemos olvidar que en ambos testamentos lo que el pueblo de Dios es llamado a hacer se basa siempre en lo que ya ha sido hecho. Jesús es presentado en el Nuevo Testamento como aquel que cumple las promesas de Dios al lograr para la humanidad la salvación, que de otro modo estaría fuera de nuestro alcance. Con la complejidad de la historia y las expectativas proféticas del Antiguo Testamento como telón de fondo, Jesús se autoproclamó el objeto de todas las promesas y propósitos de Dios. El Antiguo Testamento describe el objetivo de la obra de Dios en términos de un remanente del pueblo escogido, la tierra prometida, el templo, el príncipe davídico y toda gama de imágenes y metáforas. Y el Nuevo Testamento afirma simplemente que la muerte y la resurrección de Jesucristo dio cumplimiento a todo ello. Según se declara en la predicación de Jesús y de los apóstoles, las poderosas obras de Dios interpretadas por medio de su palabra profética y por las cuales reveló su naturaleza, prepararon el camino para la persona y obra de Jesús. El Dios que actúa en el Antiguo Testamento es el mismo Dios que se hace carne en el Nuevo, con el fin de consumar en el mundo una obra de salvación definitiva. El corazón de esta obra salvadora no son las enseñanzas éticas de Jesús, sino su vida y muerte obedientes, su gloriosa resurrección y ascensión a la diestra del Dios Altísimo. De manera formidable, la resurrección es retratada como el acontecimiento que encierra todos los temas teológicos del Antiguo Testamento y les da cumplimiento. Al decir esto, no buscamos desestimar en sentido alguno la dimensión ética. La Biblia nos muestra que Dios actúa de acuerdo con la ley y que la libertad que tenemos en Cristo no se basa en rechazar la ley. Es cuestión de perspectiva, tal como lo señalé de varias formas en este estudio. Con mucha frecuencia, las distorsiones al cristianismo no se producen por introducir elementos ajenos por completo a la palabra de Dios, sino al desviar la perspectiva de los elementos claramente bíblicos. La ética bíblica pierde su perspectiva cuando se ve como lo más importante o sobre la gracia de Dios. Dicho de otra forma, el don de Dios, la gracia, siempre precede a lo que debemos hacer y es la base para poder cumplir con lo que nos ha sido encomendado, llevar vidas santas. La predicación y la teología bíblica. Durante el proceso de escribir este libro he consultado un amplio rango de publicaciones sobre la predicación. Un estudio de su historia nos muestra que su naturaleza ha sufrido muchos cambios. El lugar y la naturaleza del sermón han estado bajo ataque desde varios flancos y en distintas formas. La mayoría de los predicadores tiene acceso a la literatura contemporánea, pero poco tendrían la inclinación a los recursos para examinar el desarrollo de la predicación a lo largo de los siglos. Como evangélicos, tenemos alguna noción de la predicación apostólica extraída del Nuevo Testamento. Más allá de eso, a menos que tengamos un interés especial en la patrística, la predicación medieval o en algún otro periodo, tal vez restringiremos nuestra lectura y comprensión a algunos de los muchos aportes que pueden conseguirse sobre literatura contemporánea.
Mi percepción de la literatura actual es que se inclina en forma predominante a los temas de cómo comunicar con efectividad y a los métodos de preparación del sermón. En mi opinión, a los temas relativos a la naturaleza de las escrituras que nos brindan principios de interpretación y aplicación, no se les ha dado importancia. Y es aquí donde la teología bíblica encuentra su lugar. Mucha de la literatura sobre la predicación ignora por completo la teología bíblica, o bien la menciona tangencialmente. Se elaboran supuestos sobre la aplicación de los resultados de una exégesis, interpretación cuidadosa, pero los principios que establecen la conexión entre el texto antiguo y los oyentes contemporáneos no siempre son abordados con claridad. Al afirmar que la teología bíblica es el camino a seguir, no busco hablar de mi tema favorito ni aportar una brillante revelación que nadie se le hubiera ocurrido. Tan solo yo estoy diciendo que la forma en que la Biblia presenta su mensaje, el cual alcanza su punto culminante en la persona y obra de Jesús de Nazaret, nos muestra todos los principios necesarios. La teología bíblica consiste en permitir que la Biblia hable en su totalidad, por sí sola, pues es la única palabra del único Dios sobre el único camino de salvación. En las páginas siguientes respondo varias preguntas pertinentes que cualquier predicador evangélico podría formular sobre los supuestos que manejamos, el método que utilizamos y las aplicaciones que debemos deducir al preparar sermones expositivos. De este modo, espero aclarar el papel que cumple la teología bíblica, no el de un suplemento opcional, sino el de ser el corazón del proceso de comunicar la palabra de Dios al oyente contemporáneo. En la última parte del libro trato de mostrar cómo se puede aplicar la teología bíblica a los distintos géneros o tipos característicos de material que conforman la increíble diversidad y al mismo tiempo unidad que tiene la Biblia.